En un tranquilo suburbio estadounidense, la policía descubrió una casa donde toda la familia fue destruida por un padre que, hasta el final, ocultó el progreso de su trastorno mental y la relación prohibida con su propio hijo adulto. Un intento de escapar de una adicción patológica terminó en una tragedia a gran escala, en la que reconstruir la cronología de los hechos resultó más difícil que encontrar el motivo. La familia Harrison vivía en un pequeño pueblo del oeste de Colorado, donde los indicadores demográficos indicaban sistemáticamente una baja tasa de criminalidad y un bienestar social relativamente alto. La familia estaba compuesta por padre, madre y 2 hijos, entre los cuales el mayor desempeñó un papel central en el desarrollo posterior de los acontecimientos. A primera vista, la familia no se diferenciaba de los hogares típicos de la región, llevando un estilo de vida familiar, con los padres trabajando constantemente y los hijos con un rendimiento académico promedio. Sin embargo, tras una investigación más profunda, se descubrió que la dinámica interna de la familia presentaba desviaciones significativas que permanecieron ocultas durante mucho tiempo. Los primeros signos de inestabilidad provinieron del padre, ex empleado de una empresa de ingeniería, quien varios años antes de la tragedia comenzó a mostrar síntomas de aislamiento social e irritabilidad periódica. Según conocidos, redujo su círculo de amigos, evitaba los eventos públicos y perdió interés en las actividades profesionales, lo que se reflejó en sus resultados laborales. Los cambios internos coincidieron con el inicio de un apego aislado a su hijo mayor, que gradualmente adquirió signos de fijación maníaca. Estos procesos no fueron identificados por los familiares como potencialmente peligrosos. En ese momento, la madre tenía una visión clara, pero incompleta, de los problemas familiares. Registraba la inestabilidad emocional de su esposo, pero la interpretaba como consecuencia del agotamiento profesional. Los episodios de cambios repentinos de humor, periodos de silencio y arrebatos de control permanecieron sin evaluación profesional. No se impidió el acceso a atención médica, ya que la familia no consideraba estas manifestaciones un trastorno mental. La relación entre padre e hijo se profundizó en un plano aislado. Las clases conjuntas se impartían fuera de la vista de otros miembros de la familia, y cualquier intento de la madre por ampliar los contactos familiares se topaba con una resistencia disimulada. La formación gradual de contactos no convencionales y prohibidos entre padre e hijo, según los materiales de investigación, comenzó aproximadamente 2 años antes del crimen. Estos contactos eran de carácter reservado y no se documentaron públicamente antes del inicio de la investigación. Se estableció que el hijo intentaba evitar la comunicación cercana, pero su dependencia de su padre se intensificó debido a la presión emocional y el control. Los conflictos familiares surgieron con mayor frecuencia, pero no llegaron a la fase de apelaciones oficiales a las fuerzas del orden o a los servicios sociales. Durante este periodo, la estructura de la familia como sistema integral comenzó a desmoronarse. El hijo menor y la madre fueron relegados a un segundo plano, ya que el padre se centró exclusivamente en el hijo mayor. Según el análisis psicológico, los acontecimientos posteriores se hicieron posibles debido a la pérdida gradual de límites, que permanecía oculta y pasó desapercibida durante mucho tiempo. Las relaciones familiares perdieron el equilibrio y el control y la tensión emocional se intensificaron. Los primeros incidentes documentados de comportamiento atípico del padre se registraron 1 año antes del crimen. Los vecinos denunciaron fuertes discusiones, aunque no les dieron mucha importancia. La madre notó el creciente aislamiento de su hijo, quien evitaba hablar de su relación con su padre. Los elementos de dependencia psicológica ya eran evidentes, pero la familia seguía funcionando de forma aparentemente estable, lo que imposibilitaba una intervención temprana. La situación se agravó gradualmente, sin manifestaciones externas evidentes que pudieran llamar la atención de las estructuras sociales. Como resultado, esta invisibilidad se convirtió en uno de los factores que permitió que el conflicto derivara en consecuencias fatales. El estado del padre empeoró, pero la falta de diagnóstico provocó que no se registraran adecuadamente los primeros signos de trastorno mental. El sistema familiar entró en la fase final de colapso, donde los acontecimientos posteriores se convirtieron en cuestión de tiempo. El periodo previo a la tragedia se caracterizó por un deterioro gradual y constante del estado psicológico del padre. Los cambios internos que previamente se habían manifestado esporádicamente se volvieron sistémicos. Los resultados de exámenes posteriores establecieron que fue en este momento cuando el trastorno se aceleró, afectando la capacidad del hombre para regular adecuadamente su comportamiento, percibir las circunstancias y controlar sus propias emociones.
La familia perdió gradualmente su equilibrio interno, y los intentos individuales de sus miembros por estabilizar la situación no surtieron un efecto duradero. La madre comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hijo mayor mucho antes de lo registrado oficialmente. Mostraba agotamiento emocional, pérdida de iniciativa y disminución de sus contactos sociales. Según los materiales de la investigación, estos cambios coincidieron con el periodo en que el padre aumentó el control sobre todos los aspectos de la vida del niño. El horario de clases, la actividad social, los desplazamientos por la ciudad e incluso las nimiedades cotidianas comenzaron a ser regulados por el padre de manera estricta. Se descubrió que cualquier intento de la madre por restablecer el equilibrio terminaba en la resistencia del esposo, quien percibía la intervención como una amenaza al sistema que él había creado. Gradualmente, el control se convirtió en un comportamiento obsesivo. El padre comenzó a aislar a su hijo del mundo exterior, apoyándolo con sus propios miedos y amenazas imaginarias. Los cambios fueron imperceptibles para los demás, ya que la familia llevaba un estilo de vida cerrado, típico de muchos pequeños suburbios estadounidenses. El factor más importante fue que el hijo se encontraba en una posición de dependencia, lo que dificultaba cualquier intento de escapar del control. Durante este periodo, la madre intentó en varias ocasiones contactar con estructuras externas en busca de consejo, pero no presentó declaraciones oficiales. Sus intentos se limitaron a apelaciones aisladas a los orientadores escolares, quienes no tenían motivos suficientes para intervenir. La falta de hechos específicos que confirmaran la amenaza a los niños impidió que los servicios sociales iniciaran una inspección. Todos los datos disponibles indicaban un sistema familiar funcional, aunque tenso. La carga sobre el niño aumentó. Intentó pasar más tiempo fuera de casa, pero su padre detuvo rápidamente estos intentos. La investigación estableció que fue en ese momento cuando comenzó la agravación final del conflicto interno. El hijo buscaba una oportunidad para poner fin a los contactos prohibidos, que continuaban de forma oculta, pero sus intentos no dieron resultado. La dependencia acumulada durante los años anteriores era de naturaleza psicológica y se vio reforzada por el miedo a la reacción impredecible de su padre. Paralelamente, el estado mental del padre se deterioró. Se estableció que experimentaba periodos de pensamiento desorganizado, cambios emocionales repentinos y episodios similares a ideas paranoicas. Empezó a percibir la realidad de forma distorsionada, atribuyendo a los acontecimientos cotidianos un significado amenazante. Durante el examen psiquiátrico forense, los peritos observaron que durante este periodo ya podría presentar indicios de un episodio psicótico, pero no se realizó una evaluación médica adecuada en ese momento. La madre intentó varias veces separar físicamente a los niños de su padre, pero no pudo garantizar un aislamiento prolongado. Las condiciones de vida, la dependencia económica y el miedo a la reacción de su marido se convirtieron en factores decisivos que le impidieron actuar. El expediente indica que consideró la opción de irse temporalmente con familiares, pero la rechazó después de que su marido presentara los preparativos para el viaje. Este caso fue posteriormente clasificado por la investigación como una de las últimas oportunidades para evitar la escalada del conflicto. La hija menor fue testigo cada vez más de las manifestaciones del comportamiento inestable de su padre. Aunque no era objeto directo de control, la investigación descubrió que su condición también se estaba deteriorando debido a la creciente tensión en el hogar. Los datos escolares confirman que varios meses antes de la tragedia, comenzaron a aparecer problemas de concentración y estabilidad emocional, lo que indicaba la presencia de efectos secundarios en el sistema familiar. Unas semanas antes del fatal incidente, el padre perdió por completo la capacidad de controlar sus propias reacciones emocionales. Demostró impulsividad, agresividad y arrebatos descontrolados. El hijo se convirtió en el principal blanco de estas manifestaciones, ya que el conflicto entre ellos alcanzó un punto crítico. Durante este periodo, según testigos, el niño intentó buscar el apoyo de conocidos, pero no se atrevió a revelar las circunstancias principales, lo que dificultó la posibilidad de intervención externa. La escalada adquirió un carácter directo y abierto. La situación en el hogar entró en una etapa de caos, donde la falta de control se combinó con la agresión y el miedo. Ninguno de los miembros de la familia contaba con recursos suficientes para detener el proceso de destrucción interna. El padre asumió por completo la posición dominante, y los intentos de la madre por estabilizar la situación perdieron su eficacia. Para el momento de la tragedia, la familia se encontraba en un estado de desintegración psicológica extrema. Las estructuras de control no estaban involucradas y los mecanismos de defensa internos ya no funcionaban. Como resultado,
Los acontecimientos pasaron a una etapa en la que la amenaza no era un factor externo, sino el propio padre quien ha perdido la capacidad de evaluar críticamente sus propias acciones y la realidad. Los últimos días previos a la tragedia se caracterizaron por una tensión máxima en la familia. La investigación reconstruyó los hechos de este periodo basándose en cámaras de vigilancia de la zona, registros digitales, testimonios de vecinos y análisis periciales. Todas las fuentes confirman que el comportamiento del padre había alcanzado un alto grado de desorganización y el control sobre su hijo había alcanzado proporciones críticas. Cualquier intento del niño por distanciarse de su padre se acompañaba de manifestaciones de agresión, lo que generaba una amenaza constante. Unos días antes de los sucesos culminantes, el padre redujo al mínimo la comunicación con su entorno, se negó por completo a trabajar y prácticamente no salía de su casa. Se registró que pasaba gran parte de su tiempo en habitaciones aisladas, donde guardaba registros personales, dispositivos electrónicos y materiales que posteriormente fueron incautados como prueba. Su contenido indicaba un pensamiento desorganizado y la presencia de indicios de ideas paranoicas. Los peritos determinaron que estos registros contenían estructuras ilógicas, fragmentos de amenazas inventadas y declaraciones sin fundamento real. Durante este periodo, el hijo intentó minimizar el contacto con su padre, pero no pudo salir de casa sin generar un conflicto abierto. La investigación indica que planeó denunciar la situación a un empleado de la escuela, pero no lo llevó a cabo. Su temor al comportamiento de su padre fue confirmado por pruebas indirectas, en particular, borradores de mensajes que no envió. Estos datos demuestran que el niño era consciente del peligro, pero sentía que escapar podría provocar una reacción inmediata e impredecible. El día de la tragedia quedó registrado en la investigación en una cadena cronológica precisa. Temprano por la mañana, el padre salió al patio trasero, donde permaneció un rato sin motivo aparente. Al regresar a casa, restringió el movimiento de todos los miembros de la familia dentro de la casa. Los datos de los sensores de movimiento internos, así como el análisis de los movimientos de los dispositivos móviles, sugieren que ese día ya existía un patrón de comportamiento claramente definido, típico de una persona en estado de episodio psicótico desorganizado. El conflicto fatal comenzó por la noche y se desarrolló rápidamente. La investigación estableció que el hijo fue el primer objetivo, ya que era la figura central del apego patológico del padre. Los actos de violencia ocurrieron en la habitación del niño, lo cual se confirma por la naturaleza de las lesiones y la ubicación de las huellas. El examen determinó que el ataque fue repentino y que el niño no tuvo la oportunidad de ofrecer resistencia prolongada. Tras infligir heridas mortales a su hijo, el padre se trasladó con otros familiares. Las huellas en el lugar de los hechos indican que las acciones fueron consistentes y no presentaron signos de forcejeo por parte de las víctimas. La madre y el niño menor se encontraban en diferentes partes de la casa, pero el padre logró bloquear su movimiento. Los análisis forenses registraron que el nivel de agresión y la naturaleza de las lesiones sufridas corresponden a un estado de completa pérdida de control y falta de percepción crítica de la realidad. Las acciones posteriores del padre tras el asesinato de su familia fueron desorganizadas. Permaneció en la casa durante un tiempo, sin intentar ocultar las pruebas. Se registró que se movía entre habitaciones varias veces, sin un propósito específico y que también realizaba acciones sin sentido, lo que llevó a los peritos a concluir que estaba profundamente desorientado. Los cambios en su comportamiento indicaban que no se percataba de la magnitud de lo sucedido y no planeaba qué hacer. Al llegar la policía, la casa parecía abandonada, ya que no había señales externas de actividad. Un vecino alertó sobre una posible emergencia, señalando la falta de iluminación por la noche y el silencio inusual. Durante la inspección a través de la ventana, los agentes registraron indicios de irregularidad, lo que motivó el allanamiento forzoso de la vivienda. En los primeros minutos de la inspección se estableció que la familia había fallecido incluso antes de la llamada, y que el propio padre se encontraba en un estado de completa desorganización, lo que impidió un interrogatorio exhaustivo. Los datos oficiales indican que el hombre fue detenido sin oponer resistencia. Su comportamiento fue inadecuado para la situación y se caracterizó por una falta de comprensión de dónde se encontraba y de lo sucedido. El examen médico forense registró de inmediato signos de un estado psicótico, lo que requirió el traslado del detenido a una institución médica especializada. Los peritos forenses realizaron una inspección detallada de las instalaciones durante las siguientes horas. Todas las pruebas indicaron que los asesinatos se cometieron en un corto periodo de tiempo.
No se encontraron indicios de interferencia externa, y la naturaleza de los daños confirmó que el crimen fue resultado de un conflicto familiar interno que había alcanzado un punto crítico. Los registros, rastros digitales e indicadores médicos descubiertos formaron un panorama integral, que posteriormente se convirtió en la base para establecer la responsabilidad legal. Los sucesos de la última noche demostraron una catastrófica pérdida de control sobre las propias acciones, que, combinada con un trastorno mental no detectado ni tratado, se convirtieron en factores clave en la tragedia. La investigación ha completado esta parte de su trabajo. Tras la detención del padre y el examen inicial de la escena, las fuerzas del orden iniciaron una extensa investigación que abarcó diversas áreas: análisis forense, peritaje médico forense, evaluación psiquiátrica y análisis de medios digitales. El objetivo era establecer un panorama completo de los hechos, determinar el estado psicológico del detenido y determinar si existían indicios previos que pudieran haberse detectado con anterioridad. La primera etapa consistió en un análisis detallado de la escena. Los peritos confirmaron que todas las acciones tuvieron lugar dentro de la casa y no mostraron indicios de intervención externa. Todas las pruebas, incluyendo repetidos rastros de movimiento y una secuencia de lesiones, indicaban un patrón de comportamiento caótico pero unidireccional. Los rastros de forcejeo fueron mínimos, lo que indica un desarrollo repentino y rápido de los acontecimientos. Se prestó especial atención a los documentos y grabaciones digitales extraídos de los escondites del padre. Los peritos determinaron que contenían pensamientos desorganizados, declaraciones fragmentadas y elementos que recordaban a manifestaciones psicóticas tempranas. El peritaje médico forense determinó los intervalos de tiempo de la muerte de cada miembro de la familia. Los datos preliminares confirmaron que todas las lesiones se produjeron en un corto periodo de tiempo. Uno de los hallazgos clave fue la combinación de golpes impulsivos con la ausencia de intentos de ocultar las huellas, característica de las acciones de una persona en estado de completa pérdida de autocontrol. Estos resultados permitieron a la investigación suponer que el estado mental del padre jugó un papel decisivo en la motivación y el curso del crimen. El examen psiquiátrico realizado tras la hospitalización del detenido se convirtió en un elemento central de la investigación. Los peritos registraron signos de un trastorno mental grave, que incluía pensamiento desorganizado, periodos de desorientación temporal y espacial, así como elementos de pensamiento paranoide. Según el informe, el trastorno podría haberse estado desarrollando durante un largo periodo de tiempo, pero no se diagnosticó debido a la falta de atención médica. Los peritos señalaron que el comportamiento del padre en los días previos a la tragedia era compatible con un episodio psicótico agudo. Una parte importante del análisis se centró en determinar si el trastorno podría haberse detectado con anterioridad. Una revisión de los testimonios de conocidos, familiares y colegas confirmó que el hombre mostraba un deterioro constante de su estado emocional, pero su comportamiento no iba más allá de lo que suele asociarse con el estrés o el aislamiento. La ausencia de amenazas evidentes y quejas directas de los familiares impidió la intervención temprana de las estructuras sociales o médicas. Se observó que, en ciertos periodos, el hombre ocultaba sus síntomas, lo que también dificultaba la identificación del problema. El análisis de la dinámica familiar se convirtió en un área de trabajo independiente para los psicólogos investigadores. Determinaron que la dependencia entre padre e hijo presentaba características patológicas y se desarrollaba en un entorno cerrado, donde la falta de control externo contribuía a la profundización de las desviaciones. La madre y el hijo menor se encontraban en una posición pasiva debido al miedo, la presión psicológica y las limitadas oportunidades para influir en la situación. Los expertos destacaron que la combinación de trastorno mental y estructura familiar aislada fue el factor decisivo en el desarrollo de los hechos. La etapa final de los exámenes confirmó que el detenido no era plenamente consciente de la naturaleza y las consecuencias de sus actos durante la comisión del delito. Su estado al momento de los hechos correspondía a una profunda desorganización de sus procesos mentales. Esta conclusión sirvió de base para una evaluación legal adicional, que requirió una consideración independiente de la cuestión de su salud mental. Tras la finalización de todos los exámenes, el caso fue remitido al tribunal, donde la cuestión principal era determinar la salud mental del detenido al momento de la comisión del delito. El informe psiquiátrico forense confirmó que su condición era compatible con un episodio psicótico agudo, que afectó significativamente su capacidad para controlar sus acciones. El tribunal declaró al hombre demente y lo envió a una institución médica especializada para su aislamiento y tratamiento a largo plazo. La reacción pública fue contundente debido a la naturaleza inusual del delito y a la ausencia de indicios oficiales previos de peligro en esta familia.
La comunidad local enfatizó que el bienestar externo de la familia no daba motivos para sospechar la presencia de una amenaza interna. Los informes de las fuerzas del orden destacaron la importancia de la detección oportuna de síntomas de trastornos mentales y la necesidad de fortalecer los mecanismos para responder a los conflictos familiares ocultos. El caso se cerró tras la legalización de las conclusiones de los peritos y el traslado del detenido a la supervisión de los servicios médicos. El incidente se convirtió en un ejemplo de cómo la combinación de un trastorno mental no detectado y el aislamiento familiar puede acarrear graves consecuencias.